Y seguimos aquí en Odisea Cósmica por la 97.1. Mire cómo articula todas las palabras, gesticula y pronuncia absolutamente todas las sílabas y sonidos. ¿Quién? Vos. Y ¿Quién sí, va a ser? Y sí, tengo que... Eduardo. Venía Bueno. a buscar a Juan Cruz. Escuchame una cosa. Sí, la hoy escucho. Es martes. Sí, hoy es martes. Cada Sí. 15 sale una columna. Sí. Todas las columnas de este programa me gustan, voy a decir la verdad. Y obvio. Pero ella, No, es un lujo. con esta columna, Ujú. es ¿aprendemos o aprendemos? Aprendemos y nos divertimos también. Y revalorizamos un montón de cuestiones. Y a veces la cabeza te hace como... Estoy hablando de Flor Filippini con más ciencia que ficción. Bienvenida, ¿Cómo Flor. va, Flor? Hola, buenas tardes de frío ¿Cómo invernal, estás? otra vez. Sí, pasaron cosas, amiga. Pero el cambio climático es mentira, ¿viste? Sí, No claro, existe. yo pensaba lo mismo. Viste, el otro día cuando viene Lore y Sí. hablamos de ambiente. Pasamos de 30 grados a Claro. 9 a 17. Amigo, estoy en un samba. No me vengas a hablar de que no hay cambio climático. Bueno, Pero bueno, hay que Parkour. fingir demencia. pero no venís a hablar de cambio climático hoy. No, todavía no. Un día si quieren hablamos. Dale, sí. Pero bueno, hoy no. La Capaz era otro del día. hielo. La ¿Ya era habló del hielo, usted? puedo hablar. ¿Pero ya habló? ¿Hablé? Sí. Ya ni Creo me que acuerdo sí. de Sí, qué hablé. claro. No Sí. sé cuántos años de frío. Sí. Sí, No, hizo una hablé columna. de la pequeña era de hielo. Sí, te iba a decir Bueno. la era de hielo tardía, te iba a decir. Alguna de esas cosas. Bueno, De bueno, eso bueno, hablé, bueno, ¿no? bueno, De- bien, bien, bien. Pero se puede. ¿Y de qué venís a hablar hoy? Hoy, porque vieron que la semana es Halloween. Perdón. Se ríe. No, Estoy nos tentado reímos de- porque de- pasamos en la apertura, no sé si escuchaste el video, el audio meme de Feliz Grupo, Feliz Harbolín, Grupo, soy Harbolín. Vanessa. Ujú. Bueno, se lo mostré. Harbolín. Lo conoció y ahora se ríe. Bueno, así que yo medio estoy en esa temática todo este mes. Ujú. Así que les voy a traer, ya capaz como saben, por ejemplo, también a mí me gusta mucho el terror. Sí, claro. Y uno de los autores de terror, de el horror cósmico, que es uno de mis favoritos, es Lovecraft. Ujú. Sí, claro. Así que él tiene como una idea de terror y de diseño de criaturas que realmente son muy extrañas. Y de hecho hay muchos animales fósiles que tienen un aspecto que se les puede decir Lovecraftiano, muy Ujú. monstruoso, y de hecho son muy interesantes. Así que Ujú. les traigo eso, animales Bien. Lovecraftianos, para que Asustarnos flasheen un un poco. rato. Sí, con monstruos que existieron gusta. de verdad. Me gusta. Así que voy a empezar a la imagen 1, que si Sí. no recuerdo mal es un gusano lucigenia. Ujú. Ese ¡Epa! fósil que ven arriba, el grisecito, que Sí. es muy... Así se ve súper extraño, mide 5 centímetros como muy grande. Ujú. No es muy grande, pero desde que fue descubierto, en especial pertenece a lo que se conoce como Burger Shale, que son unos esquitos donde se preserva fauna de hace 500 millones de años. Ujú. Sí. Muy bien, y casi, digamos, impresiones muy bien detalladas de animales de Ujú. cuerpo blando. Es decir, aquellos que no tienen un exoesqueleto, ni caparazón, ni nada, en Canadá. Y cuando lo encontró se desconcertó a los paleontólogos porque no sabían si era el organismo entero, si era una parte de algo, Ujú. si era un cacho en realidad de otro animalito y no nos faltaba una pieza. Y a lo último, dentro de todo se determinó que sí, era un pequeño organismo Ujú. que lo interesante era que no sabían para qué lado era. La figura del medio es como la reconstrucción actual, pero la de abajo, que es la de 1970, Es lo un habían alien. hecho de cabeza y al revés. No sé cómo decirles. Sí. Porque O sea, la cabecita, claro. en realidad la habían hecho como a la parte de la cola, La ¿no? cola como la parte de la Y que la otra parte era en realidad la cabeza y que caminaba con las espinas y que tenía unos tentáculos arriba del cuerpo medio loco. Tipo, lo habían interpretado todo al revés. Y bueno, luego con otros hallazgos y demás, se descubrió que en realidad tenía estos lóbulos que eran las patitas con espinas. Y tiene este cuerpo alargado, segmentado, con espinas arriba, ¿no? Con una cabeza globosita. Es un loco igual. El Pokémon este está rarísimo. Sí, Flor. es rarísimo. Un poco divertido es.
Ponele. Tiene como todas las cosas que le podés poner a un bicho que se te pueden ocurrir. Bueno, poner unos tentáculos locos, después hacer unas patas con unas espinas arriba y ¿Cómo? 2 ojitos y ese es el bicho. Es un cadáver exquisito dibujado entre gente fumada, Floresto. Claro, exactamente. Por eso se llama Lucigenia. ¡Ah! Es verdad. Lucigenia esparsa es la especie. Bueno, y este animalito Sí. luego pertenece a un grupo que se llama Lobopodia, que justamente son animales de cuerpo blando, parecidos a gusanos, o sea, están es como una transición entre un gusano y un artrópodo, Ujú. porque justamente tienen patitas con esas pequeñas unitas en el extremo, que eso se les llama lobópodos, como vimos ahí que tenía el bichín. No están segmentados, digamos, tienen muchas pares de patas y pares de espinas Ujú. y demás. Y hay una gran diversidad de formas y justamente son de cuerpo blando. Y como lo recuerda mucho a lo que uno encuentra en artrópodos, se los clasifica como un grupo de bichos que están relacionados a los artrópodos. No son artrópodos, Ujú. es decir, los insectos, las arañas, todos esos animales, pero serían como los pasos previos, porque vivieron cuando empezó la vida en la Bien. Tierra, la vida multicelular. Fueron de los primeros organismos que existieron, ¿no? Y ocuparon varios nichos. Otro de los animalitos que pertenecen a la Perdón, Lobopodia. Digo, ¿qué adaptaciones tuvo que tener este bicho para llegar a la forma esa falopera que tiene? Porque yo no me explico, o sea, ¿qué tuvo que pasarle en el ambiente alrededor para que el bicho La evolucionara? evolución es loca. Sí, claro. Igual es muy pequeñito, tipo está así. ¡Cielo! Ay. 5 centímetros. Es Tipo pequeño. desde medio centímetro a 5 centímetros. Perdón, o sea, son pero muy aluciné pequeños. yo, Claro. aluciné. Son muy chiquitos. Y Ya los se gusanos, asustó. claro, es el tamaño real. Son muy chiquititos, o sea, pensá que es un organismo detritívoro, o sea, se alimenta de la materia orgánica Ujú. probablemente que había ahí en el sedimento, probablemente se escondía entre los sedimentos, era una forma muy pequeñita. Pero hay una forma muy grande de lobopodio, o sea, los lobopodios fueron muy diversos, que es Anomalocaris, que es la imagen 2, que es camarón extraño, eso significa Anomalocaris, Ujú. camarón anormal también. Que este vez tiene cara más simpática, tiene cara de crustáceo. ¿Qué le Ujú. pasa? Tiene alitas. Exacto, tienen como estas extensiones o aletas, ¿no? Que las utilizaba para nadar. También tenía como estas par de apéndices adelante, que eran ¿no? articulados como estos 2 brazos. Ujú. También tenía una cola ancha. Y esta es la forma más grande de lobopodio. O sea, de vuelta hablemos cuando los inicios de la vida en el mar, hace allá por el Cámbrico, hace 520 millones de años. Y esta era la forma más grande de predador que había en los mares. O sea, y lo más grande que llegaba a medir era 1 metro. Así que Ujú. no eran... y era el organismo más grande que había en ese entonces. Bueno, igual, 1 metro, un cacho de bicho. Ahí lo tienen comparado, es como, bueno, un crustáceo... Metete a la pileta. No, ni en pedo. lo- Igual es bonito. es lindo, es simpático. Más o menos. Tiene cara de más... Es más reconocible que el otro, por lo menos. Tiene más cara de camaroncito, ponele. Ujú. Lo gracioso de este Hermoso. animal es que lo encontraron por partes primero. Entonces cada una de las partes se la asignaron a otro animal. Ah. Los apéndices, esos larguitos, que Sí. se Sí. identificaron, se pensaron que era un camarón Ujú. primitivo, estaban aparte, digamos, y se pensaba que era un camarón. La boca, que tiene como forma circular, Ujú. se pensó que era un tipo de medusa. Y el cuerpo se identificó, parte del cuerpo en realidad, se pensó que era una esponja marina. Era como todo, tipo como que habían encontrado partes. Frankenstein. Ok. Un Frankenstein. Claro. Y después se encontró el animal entero y se dieron cuenta que eran todas partes del mismo bicho. Era un collage. Era Es un raro, collage. Es raro. Y bueno, son Ujú. todas las formas, ¿no? Cuanto más atrás en el tiempo, como digo yo, te vas Sí. en el tiempo de la historia de la Tierra, más raros son los animales. Más para falopera uno, se ¿no? pone en la naturaleza. Claro, más Bien. extraños son en cuanto a la Ujú. comparación con lo actual. Entonces sí, son todos extremadamente raros. Pero este, por ejemplo, es uno de los más grandecitos de los Lobopodia, ¿no? También estos animalitos ¿Sabés que qué? dieron origen, Sí. justamente dentro de ese grupo se cree que están los que dieron origen después a los artrópodos. Ujú. Alguna vez me gustaría una columna sobre la fauna australiana y por qué es tan falopera. Porque ahí Y también Australia- tenemos unas cosas raras, unos bichos gigantes.
Canguros, koalas. Claro, justamente Australia lo que pasa es que queda separado de los restos de los continentes y queda como un continente isla. Y cuando pasa eso, evoluciona la fauna autóctona para lados distintos de lo que se ve en el continente. Okay. Y lo que Bien. pasa con Australia, por ejemplo, que los mamíferos, ¿no? Como los canguros, todo eso, que son marsupiales, pertenecen a un grupo distinto de mamíferos que no son los más comunes en el resto de los continentes. Solo son comunes ahí en Australia, ¿no? No evolucionaron en otro lado. Claro. Y lo interesante es que justamente los marsupiales, en realidad, se cree que surgieron en Sudamérica. Cuando estaban todos los ¿Qué pasó? continentes, claro, o sea, cuando había una masa continental Sí. sur que estaba formada por Australia, Antártida, Sudamérica y India. Y ¿Eso bueno, era Pangea o estoy diciendo una pelota? no, eso era Gondwana. Ok. Y toda esa conexión del sur también se mantuvo durante el Cenozoico y se desplazó, después se fueron separando todas esas masas continentales. Entonces todos los marsupiales, toda fauna, nosotros compartíamos fauna con Australia, ese tipo de animales justamente eran característicos de acá también. Y se mudaron. No se mudaron, se extinguieron Sí, cuando claro, empezaron es un chiste. a evolucionar y después Soy cuando burro, pero no contactó Sudamérica con Norteamérica, perdimos mucho nosotros también de fauna autóctona. Acá había animales también rarísimos. Y otros mamíferos también, otro grupo de mamíferos que ya no existen. Son reemplazados todos los mamíferos sudamericanos por fauna euro-norteamericana. Bien. Ok, Pues gracias vamos por a los responderme otros eso. bichitos. Sí. Seguimos con los bichitos. Bueno, y acá les muestro un par de equinodermos, o sea, parientes de las estrellas de mar, que es la figura 3, que son muy, también son mini, tipo 5 centímetros, 4 centímetros. El de arriba, que parece un cono de helado, se llama Lycocystis. Ok. Y imagínense Nico. que es como un erizo de mar, ¿vieron los erizos, Sí. no? Que son Sí. redonditos, en espiral. Alguien Claro. hizo zzz, así y Ese medio quedó... cónico, ¿no? Rarísimo. Claro, es cónico, rarísimo, están todas las mismas estructuras que tienen los equinodermos, pero es alargado y tiene como una simetría, lo que se dice bilateral en vez de radial, que son Ok. tienen los equinodermos. Entonces tiene esta forma extrañísima de cigarro y se cree que justamente ven como esos caminitos de espirales. Sí. Se cree que atrapaba comidita con eso y la llevaba a la boca. Ok. Es visualmente llamativo, era un conito así, un cigarro apoyado ahí ¿La en boca el es lo fondo del mar. que el del medio tiene arriba de todo? ¿Qué Claro. fue? Ah, Ves que va la espiral hacia la boca. Entonces atrapa todo en las patitas ambulacrales, que tienen como piecitos los sí. parecidos a los erizos que atrapan cosas y se las llevan a la boca. Más raro. Entonces, tipo, la llevaba ahí arriba. Ok. Y después el otro que tiene, justamente hablando de animales Lovecraftianos, en honor a uno de los personajes conocidos o más famosos de Lovecraft, se llama Solacina Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu, exacto. Como el Cthulhu. Como Cthulhu, el personaje ficticio, esta criatura Lovecraftiana justamente, que es una de las características, o sea, son varias historias que involucran el mito de Cthulhu, ya saben, esto como ser interdimensional. Lo gracioso es que es gigante, por si no saben, es un monstruo gigante medio kaiju. Y lo gracioso es que este bichito mide 5 centímetros, como pequeñísimo. Bueno, y se determinó que tenía múltiples tentáculos, entonces por eso le pusieron Cthulhu, ¿no? Porque Fulero, tenía 45 tentáculos tenía. Pero lo nombraron en honor a Lovecraft. Claro, en honor a Cthulhu, bien. por el aspecto de tener múltiples tentáculos, porque Cthulhu, no sé si lo tienen visualmente, Sí, sí. es una criatura con una cabeza con múltiples tentáculos, que es lo que recuerda a la figura de esta Yo pensé estrellita. que quizás había sido al revés. Y que por eso No, Lovecraft no, había no. dicho. Ah, no. Bueno, No, no. me gusta este crossover entre ficción y realidad. Sí, sí, sí. Creo que hay varias especies de... hay una estrella también de mar que existe ahora, creo que era una estrella o una ofiura, no me acuerdo ahora, que también se llama en honor a Lovecraft, tiene un nombre así, o Cthulhu o algo que hace referencia porque tiene muchos tentáculos. Ok. Como muchas patitas en realidad, porque tienen patas, no tanto tentáculos. Bien.
¿Tenemos alguna más? Sí, tenemos a uno de los bichos que a mí me parecen más flasheros porque realmente parecen alienígenas, que es la imagen 4. Mira que para que le parezca el más flashero. Sí, y estos no son tan del Cámbrico, vivieron bastante más tiempo, o sea, que son se llaman tilacocéfalos. Tilacocéfalos. Tilaco es bolsa, céfalo cabeza, Ajá. porque parece una bolsa, o sea que básicamente pura cabeza. Bueno, abajo creo que no se ve muy bien el fósil, pero se preservan como impresiones porque de vuelta también tienen un caparazón orgánico, o sea, no está endurecido como los crustáceos, por ejemplo, los artrópodos. Otros artrópodos. Es fulero este, Es feo. Para que poneme la reconstrucción de nuevo porque es increíblemente falopero el diseño del bicho. Bueno, como pueden ver es un artrópodo, se cree que es una clase de artrópodos que está relacionada con los artrópodos actuales, más no se entiende muy bien qué afinidad tendría. Muchos se los relacionan como pariente de los crustáceos, pero no se tiene mucha idea. Y se caracterizan por tener el cuerpo cubierto por 2 valvas. Sí. O sea, adentro estaría el bichito, pero no se sabe mucho de la anatomía del bichito, porque justamente como todo el cuerpo cubría la valva, no se preserva. Se preserva la parte, la impresión externa de la valva. Y lo más característico es lo que se conoce como hipertrofia de los glóbulos oculares. Que esos 2 cosas gigantes que tienen adelante son los ojos. Tenían los ojos agrandados y que cubrían casi todo el aspecto visual, digamos, que tienen en todo el panorama, y eran tan grandes y se juntaban en el medio que parecía que tenían un solo ojo. Es un ojo compuesto también, como los invertebrados. Un solo ojo. Qué bicho fiero, Sí, Da parece miedo. una nave espacial. A mí me parece una nave alienígena. Es verdad. Son pequeñitos también. Sí. ¿Cuánto Son mide? pequeñitos. Un par de centímetros, de 30 centímetros como mucho. Bah. O sea, Bueno, entra en la mano. Pequeñito, pero ¿Se te aparece uno? lo interesante es que vivieron un montón de tiempo. Sí. Del Silúrico al Cretácico, o sea, aparecen aproximadamente hace 435 millones de años Ajá. y se extinguen hace 84 millones de años. O sea, vivieron un montón. O sea, pasaron casi toda la era de los dinosaurios, por ejemplo. Y eran marinos. Y bueno, como pueden ver, tienen esos pares de apéndices gigantes que tienen distintos tipos de morfología según las especies, ¿no? Son todos así grandes. No se tiene muy en claro qué hábito tenían, porque también se encuentran en sedimentos de todo el mundo. Y se cree que los ojos capaz, se ha propuesto que capaz eran animalitos que vivían en una profundidad un poco por debajo de lo que ya es la oscuridad, ¿no? Las zonas abisales, y por eso tenían los ojos tan grandes para Parece ver una cámara mejor. de seguridad. Sí. Claro, tal cual, Es es verdad. una cámara de seguridad. Entonces cree que tenían los ojos gigantes para poder ver mejor en las zonas más oscuras y ver A mí me da un poco de bioluminiscencia. miedo. Para te verte digo. mejor, Sí, Eduardo. pero Me sacó la letra. chiquito. Sí, A mí- chiquito, pero... A mí me recuerda a alguna nave alienígena o algo así. Sí, también tipo tiene- diseño. Es como muy Nos simpático, está ¿no? reviendo, boludo. Sí. Nos está revigilando. Es simpático, ahora... le ponemos Es ojón. Un poquito, sí, Sí, bueno. por las dudas. Ahí está. Ahora te está. Me estoy mirando para otro lado. Bien. ¿Tenemos alguno más? Sí, y por último, porque yo les mostré todos animalitos chiquititos, ¿no? Son todos pequeñitos, Sí. se ven feos. Sí, me dan un poco como... Te dan como, claro, como Sí. insectos, ¿no? Sí. Que te pican, son todos medio insectos, medio gusanos. Y ahora. Pero había, digamos, unos animales gigantes como Upa. endóceras, Ajá. que es la imagen 5, si no me recuerdo, que es Ojo. básicamente un kraken. Este es un grupo de cefalópodos, estos moluscos cefalópodos, ya pariente de los pulpos, de los calamares y del nautilus específicamente. El nautilus es el único cefalópodo vivo que tiene una conchilla externa. Ujú. Que eso se pierde en los cefalópodos actuales, ya no hay ninguno, pero en el pasado había Ujú. animales con conchilla externa, como los amonites, que también son parecidos. Este se caracteriza porque tenía la conchilla recta tubular, que tenía como un cono adentro de otro cono, también estaba fortalecido ese cono. Como pueden ver abajo, era una forma gigante. O sea, era ¡Wow! ahí, bueno, uno de los fósiles, para que vean que son todos conos, o sea, son Sí. el caparazón es todo cónico, gigante,
que en realidad se cree que nadaba no en vertical, sino así como acostadito. Ujú. Y como pueden ver, la especie más grande, que es Endosera giganteum, se estima un mínimo de 6 metros y un Apa. máximo de 9 metros de largo. Es como un pulpo con sombrerito, con sombrero de tipo Sí. de mago, de brujo. Sí, De Como cumpleaños. una cosa así claro, también. o sombrerito de cumpleaños. Pero es más Bonete. Que mide brujo. 9 metros. Es como más de Dumbledore, Claro, pero de 9 metros. de 9 metros, gigante. No, gigante. De 9 metros de largo. Se cree que era un poco más liviano que las formas actuales. O sea, tenemos, por ejemplo, el calamar gigante. No da para encontrárselo. ¿eh? No da. No. O sea, imagínense que no da No, para nada. ¿Sabes qué? No digo lo que pienso. No, mejor. no. Y además se cree que cazaba parecido a lo que cazan algunos pulpos Ajá. en la actualidad, o algunos calamares, como por emboscada. O sea, si Ujú. vos andabas, eras una desafortunada criatura que andaba sobre el lecho marino, de repente te caía Claro. un cono con tentáculos gigantes te caía en la Ujú. cabeza. Básicamente, y era el predador más grande para su época, que fue aproximadamente por el Ordoícico, o sea, un poco más después que las otras formas que yo les mostré, que será el inicio. Estas son más 400 millones de años por ahí. Ujú. Así que, y esta era una de las formas predadoras, lo que se conoce como predador tope, o sea, el predador más grande Ujú. que había de los Ok. mares en ese momento era este bicho. Así que, y así, bueno, esta era la especie más grande, pero había otras especies también igual de grandes. Y bueno, se encuentran muchos estos fósiles así, en forma de conito. Y nada, bueno, esos son los animales que le traía a traer. Y Ujú. quería Me terminar encantó. con el más grande, que era Muy bien. una verdadera pesadilla Lovecraftiana, si lo pensás, ¿no? El Kraken lo nombran en Coso, en Piratas del Caribe. Es uno de los monstruos, pero era más como un pulpo monstruoso. No sé si tenía el. Claro, no, se ve como un calamar. Claro, como una cosa ahí. Como un calamar verdad. monstruoso. Sí, sí, La sí. verdad. Pero bueno, me acordé de eso, que también utilizan ese. Como la idea de. Del Kraken. Sí, Sí. igual es un mito conocido, un mito, Ujú. un monstruo marino conocido. Tenía que buscar sobre el Kraken. Bueno, bien, Flor. Gracias, Flor. Muy interesante estas criaturas que la verdad que la naturaleza sorprende. Está para soñar esta noche de Ah, Halloween. complica- La Halloween. evolución Halloween. es loca. La evolución modo Lovecraft, Gracias, Flor. por favor. Excelente columna la del día de Sí. hoy. Ya estamos Eduardo. casi sobre el final. Sí, ya estamos en el final, Sí, Eduardo. vamos a Somos el agradecerle final. a todo Sí. el equipo. Sí, Cristina, ahí redondeamos. Cristina pide que redondeemos. Le vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible el programa del día de hoy una vez más. Martes 28 Ah, de octubre del 2026. Le agradecemos a en operación de sonido puesta Sí. técnica al aire Pluma Punk. Gracias, Pluma. gracias, Pluma. En operación de audiovisual está ahí el Tomasini. Gracias, está él. Gracias, Tayel. En redes, Agustita Arelli, gracias a Agus. En producción general, Seba Álvarez, Lautaro Pisaco, gracias chicos. Gracias, compañeros. Columnista del día de hoy, Flor Filippini, gracias, Gracias, Flor. Gracias. Repite todo. Mi gran compañero gran, Edu Zapata. Mi gran compañera, gran Vic Rubino. Nosotros nos reencontramos mañana Sí. miércoles a las 6 de la tarde en la 97.1 para hacer esto que hemos denominado Odisea Odisea Cósmica. Cósmica. Chau.